Ya listo, esperamos. Amigos, muy buenas tardes acá en el Perú y muy buenas noches para los países de Europa, Asia y algunos de América Latina. Nuevamente estamos en el segmento Hablemos de Política del programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología que transmitimos por Universal TV Digital, cuya frecuencia llega a 32 países y con un promedio aproximado ahí de más de 1,5 millones de televidentes. Pues bien, como de costumbre, nos encontramos en la mesa de conducción con un colega Alberto Reyes Villanueva, quien se está presentando. Alberto. Muy buenas tardes, César. Una bienvenida especial a José Castillo, Universal TV Digital, una vez más. En estos momentos de política, vamos a entrevistar a un gran personaje, amigo nuestro de la casa, y vamos a hablar sobre la diferente coyuntura que tenemos en la actualidad. Adelante, César. Gracias, Alberto. Efectivamente está con nosotros José Castillo Núñez. Él es un politólogo y tiene estudios en Derecho, contador público y también con estudios en economía. Es un conocedor de la realidad peruana y hoy día precisamente vamos a hablar de lo que ocurrió este fin de semana. Nos ha cambiado la cara a todo el mundo, especialmente en el Perú. José, el próximo 6 de junio se realiza la segunda vuelta. Cualesquiera sea quien gane las elecciones, es un cambio que el Perú va a tener. ¿Cuál crees que debe tener o debería ser el perfil de ese presidente frente a la coyuntura económica, a la situación en la cual estamos? Muy buenas tardes para todos quienes nos están en este momento, están conectados con TV Universal Universal, ¿no? TV Digital. Digital. Un saludo muy especial para Alberto Reyes también, mi colega, un abrazo. Nuevamente por acá tratando de analizar la situación que nos preocupa a todos los peruanos, ¿no? Mi estimado César Sánchez, a su respuesta yo le contestaría de que la coyuntura es muy difícil, pero me atrevería yo a vislumbrar un triunfo de la derecha. Es muy complicado que la izquierda gane en el contexto, en el sistema neoliberal peruano. Es muy difícil que gane. Ahora, esa derecha no es tan querida en el Perú. Hay un grupo de anticuerpos que tiene, mejor dicho, el antivoto que se va a hacer presente precisamente el día de las elecciones. ¿Y eso hasta qué punto puede ser perjudicial a la democracia peruana? Mira, en realidad estamos, como dicen, entre el SIDA y el cáncer. Entre esa disyuntiva nos encontramos en este momento. Pero yo considero de que los peruanos no estamos preparados para saltar hacia, no es socialismo, ni comunismo, porque el comunismo y el socialismo en el siglo XXI, en el ciclo del capitalismo, no hay condiciones para que se desarrolle ningún capitalismo, ningún socialismo absoluto, como se estilaba antes de 1900, antes de la Segunda Guerra Mundial. No existen esas condiciones para que haya un comunismo. O sea, hablar de comunismo, hablar de socialismo, pues es utopía. Lo contrario de la utopía. A ver, José, tratando de engranar con la pregunta que te hizo César, otros países cuando estuvieron en grandes dificultades, ejemplo, el vecino del sur, Chile, cuando quisieron salir del gobierno de Pinochet, o España en sus épocas de crisis, los partidos políticos hicieron un pacto, ¿sí? Los que querían apoyar a la salida democrática, ¿sí? En el supuesto, no interesa quién sea el ganador o ganadora, los partidos políticos tienen madurez para hacer un pacto con una agenda país, o crees tú que los candidatos, estos dos candidatos, deben no esperar que vengan, sino ir a buscar esa mesa de trabajo para hacer una agenda país, porque lo que nos interesa es el Perú? ¿Qué opinas? Muy buena pregunta,
mi estimado Alberto, es una pregunta que nos debemos hacer todos los peruanos, todos los políticos. El pacto social, ese pacto político que los países europeos avanzaron para la conjunción de lo que es la socialdemocracia, la filosofía socialista, el socialcristianismo, la ordoeconomía, para confluenciar en el actual sistema que se llama un sistema de tercera vía, que se sustenta en el Tratado de la Comunidad Europea, ¿no? Y se legitima en el Tratado de Lisboa como ente rector, ¿no? El principio de subsidiariedad, ¿recuerda usted? Entonces, llegar a ese nivel en el Perú, necesitamos correr más, necesitamos liderazgo, necesitamos conocer lo que dice nuestra Constitución en el artículo 58, que este es un modelo de economía de tercera vía, de economía social de mercado. José. Que nadie lo conoce, nadie lo discute, nadie lo difunde, nadie lo enseña, no hay liderazgo al respecto. José, entonces lo que nos interesa a nosotros como peruanos, los que estamos ni con, como tú dijiste, ni el cáncer ni con el SIDA, no estamos con ninguno de los dos, los que estamos en medio, los que vamos a decidir la votación, ¿qué agenda le debemos proponer a este gobernante que quiere que le encarguemos 5 años ese puesto para esta coyuntura crítica todavía? O sea, ¿crees tú que nosotros podemos exigir una agenda? Pero por supuesto, el problema es que no existe la agenda, mi estimado Alberto. No hay un derrotero para el Perú. Estamos hace muchos años en piloto automático. Necesitamos una agenda que nos pueda marcar el camino hacia el desarrollo, hacia la concertación. Y eso no hay, tristemente, no hay en el Perú. El Perú le hemos dejado todo a que los políticos tradicionales nos marquen la agenda, que la CONFIEP y el neoliberalismo nos marque el modelo económico, social y político. Le hemos dejado a ellos que nos marquen el camino. Pero no hay concertación, hay unilateralidad, no hay concertación. Entonces, tenemos que, como usted dice, hacer una agenda que marque el derrotero del Perú, para de aquí no solamente a 5 años, sino a 10, 15, 20, 30 años, que es lo que actualmente hacen los países en desarrollo y que han podido saltar hacia el desarrollo. Esa ausencia de la agenda social, está vinculada con lo que se llama el principio administrativo de continuidad. Es decir, cada nuevo gobernante que llega a Palacio de Gobierno ahí empieza de cero, empieza de nuevo, no continúa las obras sociales del anterior. Y cada 5 años estamos empezando una vez más. Por lo tanto, a diferencia de los países europeos, que continúan las agendas, que continúan las obras, en el Perú nos falta precisamente madurar esa parte. Ah, lo hizo mi opositor, yo no lo continúo. ¿Se acuerdan del famoso tren eléctrico de Alan García de su primer gobierno? Pasaron más de 20 años para que recién se cumpla una realidad que durante 20 o 30 y tantos años no se pudo hacer. Entonces, ¿qué nos falta, mi querido José, para que la agenda social no quede como agenda pendiente, sino como una agenda precisamente que esté en los escritorios de los gobernantes? Nos falta bastante. Nos falta bastante. Lo digo con toda tristeza, la sociedad no está participando en el desarrollo, en su futuro, en direccionar su futuro. Y si la sociedad no se preocupa por entrar en política, los neoliberales no nos van a dar buenos resultados.
porque como usted sabe, el neoliberalismo se engendra en la constitución de grandes corporaciones. Y a las grandes corporaciones no les interesa si hay políticas de medio ambiente, si hay políticas sociales, de desarrollo social. Lo único que le interesa es ganar, ganar y ganar. Entonces, él no ve, el neoliberalismo no ve a la sociedad como el fin supremo de la nación, del gobierno. Por eso es que las grandes corporaciones se constituyen en monopolios que finalmente no tienen sostenibilidad en el tiempo, se caen. Por eso todos los monopolios tienen curva quebrada. O sea, lo que llamamos nosotros el reseteo de la economía, sobre todo en los países débiles, en los países subdesarrollados. Entonces, eso es lo que pasa en América Latina. Falta la integración de América Latina, falta que la sociedad despierte hacia su futuro. Y está en nuestra Constitución la solución. Es la economía social de mercado, es la empresa social. La empresa son más de 2.500 proyectos que están durmiendo, hay proyectos sociales, que en Ecuador, Colombia funcionan muy bien. Acá no existe proyectos sociales, no existe el Departamento de Economía Social. A los monopolios le hemos dado carta abierta, no existe el departamento, no existe la Superintendencia de Control de Grupos de Poder Económico, el artículo 61. Hay muchos artículos en el régimen económico que no se están desarrollando, que no se están desarrollando las leyes que se ajusten a la naturaleza o al espíritu del marco constitucional de la Constitución misma, no valga la redundancia. Entonces, eso es lo que está pasando, porque a nadie le interesa, ni siquiera a los constitucionalistas, a los jurisconsultos tampoco no les interesa, porque están enamorados del neoliberalismo, porque el neoliberalismo los ha comprado totalmente, y el neoliberalismo cuando entra a un país compra todo. Así es. Y la En sociedad... ese caso, José, se acerca el bicentenario y queremos celebrar el bicentenario. La pregunta es, ¿qué vamos a celebrar? ¿Hay algo por celebrar? En realidad debemos celebrar el bicentenario. ¿Qué hemos logrado? No, más bien estamos de luto por nuestra nación y por nuestros muertos. Yo acabo de perder un compañero de aula, de secundaria. Se sentaba conmigo una persona muy, muy querida en el norte, acaba de morir, justamente porque no ha tenido la cama UCI, como le llaman, para poder ser atendido, a pesar que tenía recursos económicos para poder. Entonces, a ese nivel hemos llegado. Mientras que otros países han ido avanzando, han ido integrando a la sociedad, a la economía, a la redistribución de la riqueza. Nuestros países hermanos, el Perú está pero retrocediendo. Si hablamos de 1821 a los 200 años, a donde estamos llegando ahora, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Hagamos un análisis, una reflexión. ¿Estamos igual? Me parece que estamos igual. La misma corrupción existe. Entonces, José, continúa, Alberto. Sí, José. Estaba justamente pensando, armando mis preguntas sabiendo que tú eres el entrevistado, y así pensando decía lo siguiente, ¿no? Hay la posibilidad de que Keiko llegue al gobierno. Su padre estuvo en situaciones similares. Un país quebrado, sin caja, pero teníamos un pasivo que se podía vender, que eran las empresas públicas, y de ahí de alguna manera se agarró su papá para poder hacer caja y hacer obra. Diferente ahora, si ella asumiendo el supuesto que asume ella, va a encontrar igual un país quebrado, pero ya no hay activos para vender. Conociendo que para tener ingresos hay varias alternativas. Una de ellas es aumentando los impuestos. La otra es lo que hizo Alan García, emisión inorgánica,
Y la otra es atrayendo las mega inversiones. ¿Qué le recomendarías tú a cualquiera de los dos que se presente en el Palacio? Pero es lo lógico. Nosotros conocemos muy bien, Alberto. Necesitamos inversión interna, inversión extranjera. Es lógico, ¿no? Pero Sin embargo, además necesitamos otro elemento fundamental, que es la educación. Educación en productividad. ¿Qué más necesitamos? Empleabilidad. sí, José, sin embargo, ahí viene el problema. En ninguno de los dos planes, en ninguno de los planes, ¿sí? Más el de la derecha que sería el criticable, no especifica grandes megas obras como sí lo hicieron otros dos candidatos que ya no están en la competencia. Entonces la pregunta es esta, ¿no? Ese futuro presidente tendría que eh, escoger esas mega inversiones que tienen capital de financiamiento casi asegurado. Te comento un poco. En un nuevo partido del cual estoy formando parte, nosotros ya tenemos fuente de financiamiento para el tren norte-sur, ¿sí? Y de repente, pero si no hay la voluntad política, que es lo que estamos viendo, no podría llevarse a cabo con la celeridad, profesionalismo y eficiencia que tú estás comentando. ¿Qué otra mega inversión tú ves? O sea, ¿qué le propondrías al nuevo gobernante? Mira, el desarrollo de un país no se puede hacer rápidamente, abruptamente, porque tenemos que partir de una planificación, de un plan de desarrollo, que debe haber megas inversiones, perfecto, necesitamos, como no tienes idea, todas las minas que están ahorita ya están concesionadas, ya no, los proyectos ya están, mineros ya están concesionados, acá no hay nada que descubrir, ya todo el Perú ya está concesionado, ya hay proyectos que están, sobre todo proyectos mineros que están ya sobre el caballo, ya están avanzando ya. Así que entre o quien entre, se van a dar de todas maneras, se van a desarrollar esos proyectos. Pero ¿qué necesitamos, Alberto? Lo que tú acabas de decir, vías de comunicación. Eso, o sea, las vías estratégicas de desarrollo social. Porque ¿qué hacemos con desarrollar minas, con desarrollar megaproyectos, si no desarrollamos la empresa social? ¿Recuerdas cuando analizamos en una oportunidad cómo actúan los monopsonios y cómo actúan los monopolios? Son dos elementos nefastos para una economía nacional, que en todo el mundo se regulan menos en el Perú. ¿Por qué son nefastos? Porque no permiten el desarrollo de la nación, porque solamente se abocan a la carne, a la materia prima nada más, y orían al país a un subdesarrollo. O sea, desalientan el desarrollo social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Darle valor agregado a esas materias primas. Tenemos que crear el Departamento de Economía Social que existe en Chile, que existe en Ecuador, en Colombia, ¿no? Para poder impulsarla, empoderar a la sociedad, para poder empoderar a la sociedad. ¿Quién es quién es el que desarrolla su país? ¿Acaso no es la sociedad misma? No son las grandes inversiones. Las grandes inversiones vienen, explotan, se llevan todo y se van. No hay sostenibilidad. La sostenibilidad lo da las microempresas, las pequeñas empresas que se van generando a través de la participación de la sociedad. ¿Has escuchado hablar tú, por ejemplo, de los gremios, ¿no? Los principios socialdemócratas, el empoderamiento de los gremios y de los empleados, ¿no? En la empresa privada, ¿no? En la direccionalidad y muchos de ellos en la participación absoluta. Eso no se da acá en el Perú, pero son principios muy elevados que en el siglo XXI, a partir de mediados del siglo XX, se han estado dando en Europa y por eso es que Europa está desarrollando. Pero acá no. Entonces, acá en lugar de que a los gremios fortalecerlos y darles participación en la direccionalidad de la empresa, otra cosa importante, que es fundamental, la ética empresarial. Acá en el Perú no se le da importancia.
Si en algún país desarrollado no se le da importancia a la ética empresarial, ese país comienza a retroceder. La ética empresarial es un principio fundamental que aquí en el Perú no se está controlando. Entonces, los empresarios hacen lo que la gana se les da. No hay un análisis de cómo ese empresario se está empoderando, cómo se están cartelizando para poder quitarles el trabajo, por ejemplo, de los agricultores de la CG Selva, que producen el mejor café del mundo, el oro verde. Si tú vas a visitarlos, antes de Fujimori, estaban bien empoderados. Les pagaban 1.000 soles por cada saco de café o cada quintal. Actualmente, el monosonio ha concertado precios para pagarle 200 soles. El monosonio es más pernicioso que el monopolio, pero ambos son dañinos. Frenan el desarrollo de la sociedad. Y si la sociedad no desarrolla, ¿qué sostenibilidad tiene la economía en un país? Esperemos que las corporaciones nos hagan la tarea. No hay desarrollo del capital intelectual si es que no empoderamos a la sociedad. Y un país que no tiene capital intelectual no tiene institucionalidad. Y en el Perú lo que adolecemos es de institucionalidad. Y la institucionalidad es un capital de gran valor que sirve para poder medir a un país. Cuánto de institucionalidad tiene un país, tanto es el país, tanto de garantía tiene el país, tanto de desarrollo tiene el país. Nuestras instituciones están en ese sentido, José, en ese sentido, nosotros vemos que el Perú es rico en turismo, en playas, ricos en paisajes, con una amplia y variada gastronomía, es rico en, digamos, folclore, en elementos culturales, etcétera, en música misma. Sin embargo, todo eso no se aprovecha. Todo eso está ahí de manera natural. Como decía Raimondi, seguimos siendo el mendigo sentado ya no en un banco, sino en una silla de oro. No estamos haciendo nada por ese desarrollo. Sin embargo, nuestros pueblos, grupos amazónicos, étnicos, grupos de la serranía viven en pobreza. Hay pobreza en las ciudades, en los barrios urbanos marginales. ¿Qué nos está faltando? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde nos quedamos? Como decía Zabaleta en la obra de Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú? En el momento que llegó el neoliberalismo. El neoliberalismo llegó a América del Sur a través del Consenso de Washington. Vino a través del Consenso de Washington y vino en una historia muy, muy, muy dramática para América Latina, ¿no? Que no le permitió ni siquiera poderse constituir en un bloque como lo hizo la Comunidad Europea para enfrentar el nuevo orden mundial. Porque todo esto funciona en función cómo las grandes corporaciones mundiales, los bancos mundiales, no ponen las reglas de juego. Europa lo supo asimilar, se constituyó y puso su Banco Central de Reserva Europeo para enfrentar ese monstruo que se venía, pero América Latina no. Entonces, de tal forma de que nos han comenzado a direccionar las políticas multisectoriales. ¿Para qué? Para que el país sea pues un país de personas, pues, como dicen en Europa, pues de incas, ¿no? Dice, si le preguntas qué cosa es el Perú, es un país de incas. Parece que no conocen Miraflores, ¿no? No conocen. O sea que el asunto entonces, es cultural. ¿qué necesitamos? Exacto. Por eso acabamos de conversar con Alberto. ¿Qué necesitamos para desarrollar el país? Inversión privada. También dijimos inversión interna, que no lo tenemos, y educación. José, tú recuerdas perfectamente que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, se levantaron. Alemania sigue siendo en la actualidad la primera potencia en Europa. Japón, se habló del famoso milagro japonés. Es decir, países casi totalmente destruidos se levantaron con el apoyo de su gente.
Perú, América Latina, somos todo lo contrario. Somos países del cuarto, quinto mundo, ¿o no? Exacto. Lo que pasa es que no hemos podido eh, adecuarnos al nuevo orden mundial, enfrentar el nuevo orden mundial en el tema, por ejemplo, de la globalización, en el tema de la era del conocimiento. O sea, nos hemos quedado rezagados por las políticas que han venido impuestas por entes supranacionales. Eso lo sabemos muy bien. Este subdesarrollo es intencional. Hay un propósito para que el país esté como esté actualmente, porque el peruano es por su naturaleza es muy inteligente, muy ingenioso, pero no tiene la plataforma. Recuerde usted que en el siglo XXI lo que prima, y eso lo sabemos quienes más o menos conocemos economía, es el capital intelectual quien genera el valor, y el valor se mide en dinero, en el marco de la economía monetarista, que ya no es el esfuerzo humano, la tierra y el capital quienes generan el valor, sino es la velocidad del dinero. ¿Y qué necesitamos para velocidad del dinero? Tecnología. ¿Qué hace China? China le da velocidad a su dinero. ¿Con qué? Con productos descartables, ¿no? Que rápido los recicla. Entonces, el Perú en eso está rezagado. ¿Qué necesitamos? Capacidades, capital intelectual, gente que sepa producir aunque sea jabones, todos tenemos que saber producir aunque sea jabones. Eso es lo que hacía Alemania. ¿Qué más? El capital estructural organizacional, instituciones fuertes que estén en función a la productividad, que estén en función a que la sociedad pueda desarrollar, tenga las posibilidades de poder desarrollar su invención, su innovación, su investigación, que pueda hacer investigación. No hacemos investigación, no tenemos inventos patentados. Creo que un año no tenemos ni uno ni dos inventos patentados a nivel mundial, mientras que hay países que patentan 1000, 2000 patentes, 900 patentes, 600 patentes. Entonces no tenemos ni una ni dos. Entonces el capital intelectual tenemos que desarrollarlo en el país. Continúa, Alberto. En esa línea. Nosotros que ya pasamos la base 5, recordamos nuestra infancia. Y una de las cosas que nosotros siempre comentamos es, en mis tiempos, ¿sí? Había respeto, en mis tiempos se ayudaba a la vecina que cargaba los bultos, en mis tiempos se cedía el asiento, en mis tiempos respetábamos a los padres, en nuestro tiempo nos enseñaron valores, principios, nos enseñaron la historia del Perú, amamos a nuestros héroes, ¿sí? En la actualidad no hay educación cívica, no hay instrucción premilitar, no hay historia del Perú, porque se optó por una educación globalista. ¿Será parte del problema el no sentirse peruano, no sentirse nacionalista como el mexicano o el chileno, de amar a su patria y que eso forme base de una persona que se identifica con su país? Aparte, en la educación peruana terminamos secundaria y somos nadie. ¿Qué comentario te merece? ¿De repente es parte de la problemática lo que estamos comentando? Exacto, Alberto, justamente es eso. En Alemania, por ejemplo, como en Japón, por ejemplo, los estudiantes no hacen una carrera muy larga, ¿no? Una carrera profesional tan larga como lo hacemos acá, ¿no? Tal vez lo hagan de 3 años, menos de 5 años. Acá lo hacemos de 5 años y es paupérrima. Una carrera profesional de ingeniería civil, por ejemplo, que no tiene las últimas tecnologías. Medicina, todos estamos a la saga. Pero esto no quiere decir de que los peruanos seamos, pues, seamos brutos, como se dice, ¿no? Valga la palabra, ¿no? Pero te digo, el peruano es el más inteligente. Tenemos que aplicar la educación, una educación donde que cada peruano pueda desarrollar sus talentos. En Alemania como en Japón, los estudiantes están metidos en las fábricas. Todos están haciendo sus prácticas en las fábricas. Y las fábricas tienen una ley que les obliga a recibirlos y a pagarles. Acá a las empresas no se les obliga a nada. Dicen que hay libre mercado
y que las empresas pueden hacer lo que la gana se le da. Hay un principio en la economía social de mercado que se llama el principio de compensación social. Todo debe ser fondos para el desarrollo, tanto de la investigación como del desarrollo de los jóvenes que están saliendo de la secundaria, que están entrando a una carrera profesional y tienen que estar metidos en las fábricas. Y tiene que haber investigación. Acá hay un fondo para ID, para investigación y desarrollo, pero ninguna empresa investiga ni desarrolla nada. José, permíteme interrumpirte. Dime. Esto pasa por una decisión de gobierno, porque ahorita nomás, con el gran problema que tenemos de la vacuna, en Chincha hay un investigador peruano, famoso mundialmente, ¿sí? En lo que es la farmacopea para veterinaria, que está estudiando una vacuna, ¿sí? Y no se le apoya porque no hay decisión gubernamental. Ahora, nosotros sabemos a hoy que la vacunación va a ser anual. La pregunta es si tenemos gente que está investigando, mientras que en Ecuador, mientras que en Cuba, mientras que en México, los gobiernos están promocionando la futura vacuna y se sienten orgullosos. Aquí, al contrario, Indecopi no le dio la patente que necesitaba para seguir investigando. ¿Qué propones, José? Propongo cambiar todos los jefes de todos los sectores, sacar todos los neoliberales, botarlos a su casa porque no sirven. Porque ¿quién debe tener esa responsabilidad? Son los jefes de sectores, son los que tienen que apoyar la invención, ¿no? Decirles cuánto necesitas para que desarrollen la vacuna, 10, 20 millones, toma, acá está, desarrolla la vacuna peruana. Pero reciben órdenes de afuera, de las grandes corporaciones farmacéuticas que le dicen, no, yo te voy a pagar tanto y yo soy el que mando acá y la OMS es la que manda aquí en el Perú. Las directivas en salud versus lo paupérrimo que recaudamos en impuestos, porque no hay mucha productividad. Entonces, no hay plata, estamos hilando fino, hasta para pagar planillas. Quienes conocemos de macroeconomía, vemos los índices macroeconómicos, nos vamos a dar cuenta cuánto hemos decrecido el año pasado. Es preocupante. Tenemos, lo que nos está ahorita es el ahorro que tenemos, las reservas internacionales, que en algo nos ayuda para que frente a ello nos puedan prestar siquiera 3.000 millones de dólares. Nos puedan prestar siquiera, como el tiempo de Vizcarra, 11.000 millones de dólares, ¿no? Nos puedan prestar. Pero ¿hasta cuándo va a soportar las reservas internacionales? Que si pasa el 50%, ya no nos van a prestar ni un sol. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos en las reservas internacionales, en los bancos internacionales, tenemos el Banco Central de Reserva, pero ¿hasta dónde va a soportar eso? O sea, no hay invención. O sea, las políticas vienen de afuera, Alberto. No tenemos autonomía. ¿Y por qué menciono yo los préstamos? Porque los préstamos vienen condicionados. ¿Tú crees que te prestan 3.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional, que lo alimentan los bancos, el Club de París, que alimenta el Fondo Monetario Internacional, te va a prestar un sol porque simple y llanamente me caíste simpático, el Perú me cayó simpático? No. ¿Sabes qué? Yo te presto 3.000 millones, ¿contra qué? Dame esto, dame estos proyectos, dame estos, ya como sea, lo sacamos adelante. Ya me hace esto, y cuidado, el Ministerio de Educación aplica estas políticas. No, nada de nacionalismo, acá estamos avanzando en la globalización, nada de identidad nacional, no, eso no pasa. Nada de desarrollo de vacunas, no, eso no. Y te doy los 3.000 millones de dólares. ¿Te parece sí o no, mi estimado Vizcarra? Y esta plata que te voy a dar es para que incentives la empresa privada. Cuidado con darle a la micro y pequeña empresa. No, ellos no. ¿Qué te van a devolver? Si la micro y la pequeña empresa acá no desarrolla, no sirve, no avanza, no tiene base, no tiene sustento, no tiene la estructura que lo soporte y lo impulse hacia arriba. No, eso no te van a pagar, eso no le des ni un sol. Dale a las grandes corporaciones que ellos sí te van a poder pagar. Entre comillas, ¿no?
porque hay muchos que ya se fueron a Miami a gastarse los millones y hasta que pase la pandemia. Y se han comprado yates y están por allá, están gastándose la plata que les ha dado y acá han cerrado. Así funcionan las cosas en el Perú. Es triste. Pero quienes conocemos algo de políticas económicas y podemos analizar, podemos sacar nuestras deducciones y podemos hablar lo que no se habla, lo que está tras las cortinas del gobierno. Y eso hay que decirlo, porque eso es liderazgo. Una de las características de los países del sudeste asiático, Singapur, Hong Kong, Tailandia y otros, Filipinas, Indonesia, fue que ellos apoyaron a la micro y pequeña empresa. Y nosotros todos sabemos que el empleo no se genera por decreto supremo. Los empleos los genera precisamente el sector privado, pero básicamente el sector vinculado, en el caso peruano, a la micro y pequeña empresa, y genera su propia mano de obra, barata, pero la genera. ¿Qué está pasando para que el Perú no apoye mediante diversos programas a la micro y pequeña empresa, que es uno de los baluartes y una de las soluciones que tenemos para alcanzar el desarrollo? Te lo vuelvo a repetir, mi estimado César, capital intelectual. En el Perú no se ha desarrollado el capital intelectual. ¿Qué necesitamos en el ciclo del conocimiento, en la era de la globalización, en la generación del dinero? En la generación del dinero ya no se genera como se hacía antes. Ahora lo que prima la generación de dinero es el conocimiento. Las grandes fortunas están generadas simplemente por un sistema digitalizado que más que nada es algo etéreo, que se ha plasmado, por ejemplo, en un programa de sistemas, ¿no? Como el Microsoft, por ejemplo, que se llama capital intelectual. Pero eso se sustenta en cómo el gobierno le da la sostenibilidad para poder respaldar el desarrollo de esa patente. Nosotros inventamos algo mejor que el Microsoft, por ejemplo, el Estado no dará el capital y la sostenibilidad ni para la vacuna. En el siglo XXI necesitamos capital intelectual. Capital intelectual para la productividad. En ese caso, José, ¿cuáles deberían ser las primeras acciones que debe tomar el nuevo gobierno a partir del 28 de julio? Según tu experiencia. Claro, cuando yo te hablo de capital intelectual, el capital intelectual es lo que desarrolla, es lo que desarrolla el valor y el dinero. Cuando yo te hablo de capital intelectual, implica el desarrollo del talento humano y el desarrollo de las instituciones. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Gamarra. Los señores que trabajan en Gamarra son señores que tienen mucha capacidad en poder producir prendas de calidad que llevan la marca internacional. Prendas de calidad. Polo, Lacoste, ¿no? Que se venden, que acá las venden a $1 y allá los venden a $80. Entonces, ¿qué necesitamos? Capital intelectual. ¿Cómo hacemos ese capital intelectual? El Estado tiene que entrar, artículo 59, si no me equivoco, de la Constitución, tiene que entrar a ayudar a promover a la empresa más débil. Y en la estructura de las empresas, de la pluralidad de empresas, ¿cuál es la empresa más débil? Como economista o como estudiante de economía, podríamos considerar que la empresa más débiles son las microempresas y la empresa social aún más abajo, porque son las más débiles, las más difíciles que se constituyan y son las que pueden dar el inicio a la potencialidad productiva y de empleabilidad del país. El autoempleo que usted me está hablando, ¿no? De la plataforma que le dan a las microempresas para que puedan desarrollar. José. Entonces, estas microempresas, ¿cómo van a desarrollar? Solas no pueden, pero si se asocian en 10, 20 y desarrollan un proyecto integral, por ejemplo, de una marca Perú, ¿no? Un proyecto que puede exportar prendas de calidad y llevarlos a los mercados internacionales europeos y exponerlos ahí y hacer toda una política de marketing, ¿no? Y posicionar
una marca Perú nacida en Gamarra. Porque las prendas las produce Gamarra, las prendas de Lacoste, las prendas las prendas Polo que se venden en el extranjero y en Estados Unidos, las produce Gamarra. Pero nosotros queremos ganar eso, queremos ganar esa rica experiencia y queremos hacerlo, y tenemos que hacerlo. Pero para eso, ¿qué necesita? Como empresa débil, aplicar el artículo 59, que el Estado se preocupe por ayudar a la empresa más débil. José, el papá, ya. José, variando un poquito el tema, por ahí, pero variando un poquito el tema. En el Perú somos campeones en decir la libertad del comercio, sí, tiene que haber libre mercado, la oferta y la demanda. Sin embargo, si revisamos a los países grandes capitalistas, uno de ellos Estados Unidos, te pone barreras arancelarias cuando tú compites con productos estratégicos para su país. En el Perú no. Tenemos sobreproducción de papa y entra papa vietnamita, entra papa ecuatoriana, no pasa nada. Igual sucede con el trigo, igual sucede con el maíz, etcétera, etcétera. Nuestro fuerte como país es la confección. Sin embargo, tenemos tela de baja calidad, más barata, de descarte, ropa en crisis. De Europa llegó una de las tiendas españolas, trajo ropa usada para vender. El problema del consumismo y que el Estado se haga de perfil ante estos problemas, ¿cómo corregir estas deficiencias? Cuando otros países defienden de alguna manera lo que estratégicamente les conviene defender. Efectivamente, Alberto, el problema está en que nuestros gobernantes y nuestros políticos, nuestros economistas, nuestras universidades están de espalda a la realidad del país. ¿Acaso en las universidades se está hablando del dumping, de las fallas de mercado? No, puro liberalismo. Luego dicen, no, fallas de mercado no existen. Deja que el libre mercado avance solo. ¿Pero qué es el TLC? ¿Estamos preparados para poder negociar con los tigres del Asia, con los grandes monstruos que hay en economía de escala? No vamos a poder. ¿Quién nos tiene que proteger entonces? Es el Estado. Es el Estado que nos tiene, para eso se constituye el Estado, para proteger a los peruanos, para proteger a los ciudadanos, para proteger su industria, para darnos seguridad en el desarrollo económico, social, político. Pero el Estado está a la espalda de la sociedad, por eso la sociedad no desarrolla. El Estado tiene que dar la plataforma para que podamos desarrollar. El principio del desarrollo de los derechos humanos, del ser humano, del peruano. Creo que no llegamos ni a los derechos humanos de segunda generación. Mientras que el mundo está en derechos humanos de quinta generación. Entonces, el Estado está a espaldas. Para el Estado no existe el dumping. Lo que acaba de hacerme el ejemplo de la papa. ¿No me quieres vender papa barata? Entonces traigo papa de afuera, pues. No, mi papa, yo no puedo vender menos de un sol. Bueno, te pago 50 si quieres. No, no quieres. Señores, los señores no quieren vender papa a 50, traigan papa de afuera. Y traen papa que la regalan, pues, ¿no? Traen papa de sobreproducción, la traen a precio de regalado. La traen. Y se tumban la producción nacional. Lo mismo pasa en los textiles. ¿Quién va a poder enfrentar la vorágine de producción que tiene China para poder enfrentar el dumping de las prendas baratas que vienen al Perú? ¿Quién le pone coto a esa situación? Como hace Estados Unidos, ¿no? Que aplica los impuestos correspondientes para que no entren esas. Y hay muchos productos. O sea, libre mercado para nosotros y para las grandes potencias cuidan mejor aún sus mercados. Los aranceles de Estados Unidos, por ejemplo, no va a permitir que un producto vaya a competir con sus fábricas, con su producción. Pero a nosotros nos ha dicho, no, el libre mercado, el TLC, firma, si no, no te presto, firma.
sea, así vivimos, porque no producimos nada, no estamos produciendo, quien lo produce son otras personas, no son peruanos. Y toda esa plata que produce el Perú en minas y inclusive en artículos de primera necesidad están monopolizados. Y toda esa plata, ¿dónde se va? Se va a las Islas Caimanes, a los paraísos fiscales. ¿Quién controla? Si el neoliberalismo se engendra en la corrupción y en la informalidad, si nosotros quisiéramos formalizar a los informales, lo haríamos, pero es un poco difícil, porque no existe la plataforma para poder formalizarlos. Hubo un intento con Hernando de Soto, que quiso en el segundo gobierno de querer formalizar a los informales con su proyecto del otro sendero, pero no lo puedo hacer, porque dice que de 5 informales solamente se formalizaba 1 y 4 seguían informales, a pesar de que le dieron todas las facilidades para poder formalizar. Es que esa es la naturaleza del sistema. El sistema se engendra en la informalidad. ¿Cómo se lava el dinero? En la informalidad. Los millones y millones que nacen de lavado de oro, cantidad de millones del oro informal, ¿cómo se lava? ¿Cómo llega a los bancos? Con informalidad. César. Entonces, imagínate que lo formalices. Imagínate que lo formalices. El dinero del narcotráfico, los primeros cantidad de droga que se exporta. ¿Cómo se lava ese dinero? ¿Cómo el banco lo va a lavar? Llega a través de la informalidad, los informales venden por ahí, negocian por ahí, nunca se van a formalizar, llega al banco, el banco lo recibe y lo lava. Sabemos, José, sabemos que la informalidad no solamente es un cáncer, sino también es una piedra de obstáculo para el desarrollo de los pueblos, básicamente para el Perú. Sin embargo, tú eres partidario de que impulsemos la producción nacional en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy en Miami y estoy en los centros comerciales de Miami y veo marcas. Y todas las marcas son de Estados Unidos. Estoy en un centro comercial de Buenos Aires y veo puras marcas desarrolladas por la industria argentina. Marcas de la industria argentina ahí agrupadas. Voy a un cine argentino allá en Buenos Aires y mi hija me dice, papá, en este cine solamente se proyectan películas argentinas, nada más. Y el gobierno les apoya mediante una especie de contrato, una especie de subsidio, les apoya a la industria argentina del cine. Por eso que ellos paran produciendo mucho cine. Ahora, si queremos apoyar a la industria peruana, ¿cómo deberíamos hacerlo? Tú que eres experto en ese tema. Fíjate, tenemos la PEC, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos otros grupos, TLC y otros tratados bilaterales. Sin embargo, no despegamos. Estamos ahí mismo. Somos el patito feo de la integración. ¿Cómo podemos hacer esa integración y cómo podemos apoyar a la industria nacional, José? Pero con lo que me acabas de decir, César, que para mí es un sueño que considero que antes de morir de repente podría verlo, que es la integración de América Latina. Porque recuerda, para enfrentar un bloque económico como el Club de París y la inmensa cantidad de dinero, ¿no?, con lo cual manejan los mercados de Latinoamérica, lo único que tenemos que hacer es integrarnos. Lo único que tenemos que hacer es integrarnos como lo hizo Europa, al extremo de que se constituyó, como lo vuelvo a repetir, el Banco Central de Reserva de la Comunidad Europea. Al extremo de llegar a hacer eso es porque sabían que tenían que integrar, ¿no?, una banca que pueda enfrentar el monstruo de los grandes bancos internacionales, que son los que marcan la pauta. Y los europeos, empezando por Alemania, pues son gente muy, muy inteligente, ¿no?, y gente con principios, ¿no?, con ética y con moral, con principios, han aprendido a vivir, a desarrollar. Entonces, ellos crearon la economía social de mercado. Y la economía social de mercado, no solamente ellos se han aprovechado de la economía social de la tercera vía, sino que lo han contagiado, lo han transmitido al resto de países para que para toda Europa se constituya en una tercera vía frente al nuevo orden mundial. La tercera vía, la economía social de mercado,
nació frente al nuevo orden mundial capitalista para enfrentar ese monstruo que ya los alemanes entendieron que se venía. Y Europa se integró para poder enfrentar, y muy bien Europa está, sus países van desarrollando, inclusive los tigres del Asia también, ¿no? Se integraron en una economía para poder enfrentar, ¿no?, las nuevas reglas de juego. Ah, ¿quieres velocidad del dinero? Yo le voy a poner velocidad de dinero, yo tengo gente para hacerlo. Y China le puso velocidad al dinero, con productos reciclables, ¿no? Y le ganó a Estados Unidos. José, y Estados José, Unidos ahorita se hace una retrospección y dice, ¿dónde está mi industria? Porque ya fue rebasada por la industria china. José, en ese sentido, mi última pregunta por el tiempo, una respuesta corta. Nosotros tenemos un gran mercado que está a espaldas del Perú. Una de las potencias, Brasil, con un mercado que todo lo que podríamos producir nosotros que tiene valor agregado y valor diferenciado, podríamos exportar. ¿Cómo explicas que no vendamos a ese potencial gigante que tenemos atrás, que necesita nuestros productos? ¿A qué se debe esa miopía? Se debe a que quien nos hace la tarea, pues no somos los peruanos. Quien nos hace la tarea son grandes corporaciones. Quien nos hace la tarea, quien nos compra, por ejemplo, nuestros productos agrícolas, ¿no?, y los vende, no son los agricultores, no somos los peruanos. Son los chilenos, para ponerte un ejemplo, que según ellos dicen que tienen el estándar para poder exportar el café, cuando antes de Fujimori el estándar lo tenían los agricultores y tenían sus comisionistas, ¿no? Y a través de sus comisionistas acá en Lima, comisionistas, no broker, a través de sus comisionistas vendían al extranjero, vendían a Brasil, inclusive al mismo productor de café que era Colombia cuando tenía el problema de la roya, de la broca, ¿no? Y podían satisfacer su cuota, ¿no? Su cuota que le asignaban. Entonces, en ese tiempo era 1 millón de cooperativistas, empresa social. El Departamento de Economía Social adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas como política de Estado para el desarrollar la empresa social, desarrollar la nación. 1, para que puedan vender ellos y romper con los monopolios. Ellos nos están haciendo la tarea, cuando los peruanos deberíamos hacerlo. Esa es la solución, Alberto. Tu pregunta final, César, cerramos el... Bien, más que pregunta, agradecer a José Castillo Núñez, politólogo, economista, con estudios en Derecho y en Economía, quien esta tarde nos ha ilustrado y ha realizado un conversatorio bastante pedagógico que va a ser de gran utilidad, no solamente para el nuevo gobernante, sino para toda la clase política en el Perú. Ojalá que tuviéramos más Josés Castillos acá en el Perú y que nos ilustren cada cierto tiempo con esa sapiencia que la vida les ha dado. Muchas gracias y agradecemos a Alberto Reyes Villanueva, con quien tenemos la conducción de esta mesa. Y José, muy agradecido por tus palabras. Muchas gracias a TV Universal TV Digital por esta oportunidad. Gracias, Alberto, gracias, César, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, amigos de Universal TV Digital. Alberto, tu despedida. Sí, qué importante es intercambiar criterios. De repente en algunos no coincidimos, pero nos respetamos. Una de las cosas que aprendimos de nuestros padres fue el respeto aún con el enemigo. Yo me acuerdo mucho del partido U Alianza en la época de Chale, de Perico, pero cuando jugaban para el Perú eran uno solo. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, amigos, y hasta una nueva oportunidad.